Me convertí en el amante de su papá. ¿Qué harías si el papá de tu mejor amigo, ese hombre maduro, respetable y profesional, empieza a coquetearte y a darte regalitos que tu familia nunca pudo darte, pero pidiéndote algo a cambio? Mi nombre es Antonio y ahora les voy a contar cómo yo pasé de ser el simple amigo de Daniel a ser el amante de su papá. Hola amigos y audiencia en general de Confesiones con Carlos. Ahora les traigo una historia que me pasó cuando apenas acababa de cumplir los 18. En esa etapa donde uno cree que se puede comer al mundo, pero el mundo es el que termina dándote una gran lección. Todo esto empezó en la prepa. Mi mejor amigo, Daniel, siempre me hablaba de su papá. Su nombre era Ricardo. Él lo pintaba como un hombre serio, un licenciado en Derecho muy respetado, bajito, con su barriguita de señor maduro, pero con una sonrisa que te encariñaba de inmediato. Daniel me contó que su papá tenía otra familia y que se había separado de su mamá ya hace varios años, pero que seguía siendo un hombre muy presente en su vida. El día de mi cumpleaños, Daniel me dio la sorpresa. Su papá quería invitarnos a comer para festejar. Miren, yo acepté encantadísimo porque por fin, aparte de que me iba a regalar comida, por fin iba a conocer al dichoso papá de mi amigo. Bueno, la cosa es que nos fuimos a un restaurante que se veía bien elegante, amigos. Se veía bien carito. Comimos de maravilla, comimos postre, platicamos de maravilla. Miren, Ricardo era encantador, amigos. El hombre bien culto, bien atento, muy educado y sobre todo se notaba que sí tenía plata, amigos. Ese hombre sí manejaba muchos cash. Pero al despedirnos, cuando ya nos íbamos de regreso para clases, fíjense que ocurrió algo que a mí me dejó completamente en shock, amigos. Me dejó helado. Ricardo, cuando nos estábamos tomando la mano para despedirnos, fíjense que él tomó mi mano así como con muchísima fuerza y me la apretó con una lentitud y me hizo un gesto, amigos, que me hizo sudar. Hagan cuenta y caso que fue como de esos gestos que te invitan a hacer algo más. Me miró con una intensidad que a mí me hizo entender de inmediato, amigos, que sus intenciones no eran solo de amistad. Miren, yo solamente me pude reír de puro nervio, pero le devolví la mirada y también le devolví el gesto, amigos, porque para ese entonces yo ya tenía mis experiencias y ya sabía más o menos cómo ligar y cosas así. Yo sentí un gran cosquilleo, amigos, pero jamás se lo conté a Daniel. Dejé así las cosas y no le comenté absolutamente nada a mi mejor amigo. Yo en un momento hasta me sentí mal conmigo mismo porque prácticamente le contaba todo a Daniel. Él era como mi diario personal o era esa persona confidente a quien yo le podía contar todo, menos esto. Imagínense ustedes yo diciéndole, hey Daniel, tu papá me quedó viendo de tal forma y me hizo este gesto y así. No, amigos. Primero, él no me iba a creer. Y segundo, pues yo quería ver hasta dónde íbamos a llegar con esta situación. Pasó una semana, Daniel, un día estábamos los dos juntos. Fíjense que él se había quedado sin saldo de su celular y me preguntó que si yo le podía prestar mi teléfono para así llamarle a su papá. Yo con mucho gusto se lo presté y bueno, comenzó a llamar, a llamar y a llamar y fíjense que el señor nada que contestaba, amigos. Yo no sé, quizás estaba ocupado o no le quería responder o yo no sé. Pero la cosa, amigos, es que más tarde Ricardo, su papá, le devolvió la llamada, pero a mi teléfono. Como vi que era el número de él, le pasé entonces rapidito el teléfono a mi amigo y Daniel se molestó conmigo y me dijo, si te vuelve a llamar mi papá,
Ni le vayas a contestar, ¿ok? Yo pensé que era una pelea entre ellos dos, que estaban enojados. Yo no sé, amigos. Yo no quise entrar en mayor detalles, pero yo sí sentía a Daniel bien molesto porque su papá me llamó a mí. Bueno, llegué a mi casa y de repente, amigos, me entró un mensaje de un número desconocido. Me decía, hola, ¿ya estás en casa? Yo no sé por qué, pero mi instinto me dijo de que era el papá de Daniel. Así es que yo le respondí de que Daniel ya se había ido a su casa y que yo recién iba llegando a la mía. Miren, leyó el mensaje y de inmediato me llamó, amigos. Al escuchar su voz grave y calmada me dijo, no, precioso, solo quería saber si ya había llegado bien tú a tu casa. Yo no quiero que te pase nada malo. Miren, yo agradecí su preocupación, me despedí y colgué. El corazón me comenzó a acelerar, amigos. Yo lo sentía, me sentía bien emocionado, pero al mismo tiempo sentía algo bien extraño. Como, ¿por qué me habló el papá de Daniel? ¿Qué estará pensando este señor, amigos? Y yo comencé a pensar mal, amigos. Comencé ya a tener mis pensamientos medio raros. Un par de semanas después, fíjense que yo fui a su buffet porque yo necesitaba una asesoría legal. Me lo topé en las escaleras y su saludo fue casi un roce de labios, amigos. Miren, este hombre de verdad que me venía tirando con todo, amigos. Y en esas me dejó ir un abrazo tan fuerte contra su pecho y ahí yo pude oler su perfume costoso mezclado con ese aroma de hombre maduro que a mí me volvía loco. Entonces viene él y así de la nada me dice, mira, ¿no te gustaría mejor ir conmigo por un café? Y yo te explico ahí todo lo legal que tú necesites saber. Acepté y fuimos al mismo restaurante al que me invitó para mi cumpleaños. Miren, me volvió a invitar a comer, amigos, y ahí prácticamente había un buffet. Fue un desayuno bien completo, amigos. Ahí estuvimos platicando horas y horas. De verdad que el tiempo se fue volando, amigos. Platicar con un hombre tan inteligente y atractivo se sentía tan bien y me encantaba tanto platicar con él, su forma de expresarse, sus palabras tan rebuscadas. Se veía un hombre bien inteligente, amigos, que yo ni tan siquiera sentía el tiempo. La cosa es que después de todo eso, la plática, la comida, el café y así, yo le dije que ya me tenía que ir porque necesitaba ir a comprar ropa, unos zapatos, porque tenía un convivio y yo quería sentirme bien. O sea, quería verme así, bien Catrín, como dicen, ¿verdad? Fíjense que él se ofreció a acompañarme y bueno, como a mí me encantaba su compañía, yo le dije que estaba bien, que me acompañara y fuimos. Amigos, lo que les quiero contar es que este señor, Ricardo, se fue de bolsa conmigo, amigos. Él me compró de todo. Playeras ajustadas, jeans que me quedaban bien ajustados también y que me marcaban toda aquella situación. Y fíjense que hasta me compró ropa interior de marca, amigos. Yo jamás había tenido interiores así de marcas reconocidas y ahí fue mi primera vez que alguien me regaló algo así. Fíjense que a Ricardo le decía a las vendedoras que me atendieran y que me dieran todo lo que yo quisiera porque yo era su hijo consentido. Ese hombre me abrazaba, me besaba la mejilla, casi llegando a la boca. De repente me dijo, mira, yo quiero verte todo eso puesto, así es que por favor, vamos a un lugar más privado en donde podamos estar más cómodos. En cuanto me dijo eso, yo sabía perfectamente a lo que él se refería, amigos. Pero de todas maneras, él se había comportado súper bien conmigo, así es que como mínimo, yo tenía que acceder a lo que él me pidiera, amigos. Yo creo que ahí me iba a tocar ya pagar por toda esa ropita y por todos esos zapatos. Pero bueno, vamos a divertirnos.
Llegamos a un lugar bien discreto, amigos, a las afueras de la ciudad. Me metí al baño con los comprados y salí con un conjunto que no dejaba nada a la imaginación, amigos. Él estaba ahí en la cama esperándome. De repente me tomó de la mano, me abrazó y me susurró al oído. Te ves demasiado bien, mi niño. Y miren, después de eso, amigos, creo que se emocionó demasiado al verme esos interiores que él me había comprado, amigos, y él se fue derechito a explorar. Y aquí es donde realmente la situación se puso bien emocionante, amigos. Y la temperatura subió a niveles que, por el amor de Dios, los dos estábamos como agua para chocolate. Miren, en cuanto desempacó ese regalito especial que tenía Ricardo para mí, yo no perdí tiempo tampoco, amigos. Así es que, aparte de todos los demás regalos que me había comprado, tenía esa situación ahí bien lista para mí. Así es que ni modo, ese regalo era también mío. Así es que tenía que divertirme sí o sí. Pero oigan, si quieren conocer a detalle todo lo que hizo este señor tan experimentado, tan prendido, les voy a dejar en esta tarjeta de aquí arriba el link de esta historia que ya está publicada en mi Patreon, así sin censura, amigos. Así es que si quieren conocer todos esos detalles tan prendidos, allá les voy a contar todo así sin filtros y sin tapujos. Así es que los espero por allá, amigos. Aquí no les puedo contar mayor detalle, pero lo que sí les puedo decir es que al menos en este primer encuentro con Ricardo yo tuve que ser pasito. Continuando con la historia, después de eso tan inolvidable, tan bueno que hicimos con el papá de mi amigo, pasé los últimos meses de la prepa el secreto de Ricardo. Nos veíamos en lugares discretos, a veces también teníamos lo nuestro en su camioneta o incluso lo hacíamos en su oficina cuando no había nadie. Miren, ¿para qué negárselo, amigos? Hacíamos prácticamente eso en todos los lugares en que pudiéramos y todos los días. Se los prometo, se los prometo que todos los días, religiosamente, así como si fuera una tarea diaria que teníamos que cumplir, después de clases, yo iba a recibir todas esas atenciones que solamente él podía darme. Él siguió, como siempre, siendo muy detallista conmigo. Me regalaba celulares, dinero en efectivo, también me regalaba ropa. Pero lo que más me gustaba era ese regalito especial que me dio ese primer día en que salimos, amigos. Él me trataba también como si yo fuera su tesoro más preciado. La cosa, amigos, es que cuando terminé la prepa, él se mudó hacia otra ciudad con su familia. Yo nunca le conté nada a mi mejor amigo Daniel y hasta el sol de hoy, él no tiene ni la más mínima idea de que su mejor amigo y que su papá tenían algo. Fue mi primer gran maestro y el hombre que me enseñó todo lo que sé hasta este día del Delhi. Y bueno, amigos, aquí les queda esa nueva confesión. Muchos van a decir de que la actitud de este muchacho estuvo mal, que la lealtad de un amigo es sagrada, y tienen la razón. Pero también es cierto de que cuando la tentación tiene cara de protección y manos de experiencia, es muy fácil caer. El protagonista de ahora decidió ser el hijo consentido de un hombre que no era su papá. Y aunque se llevó regalos y recuerdos, también se llevó la mejor experiencia de su vida. Espero que les haya gustado este relato y si fue así, por favor dejen su bonito like y suscríbanse a mi canal si todavía no están suscritos. Yo soy Carlos y esto fue Confesiones con Carlos. ¿Ustedes qué habrían hecho en el lugar de Antonio? Cuéntenme en los comentarios, por favor. Me gustaría conocer su opinión al respecto.
Sin más que agregar, amigos, les voy a dejar por acá el link de mi Patreon para que vayan y se unan ahora mismo a mi comunidad. Y también les voy a recomendar estos otros dos relatos que yo estoy seguro de que les van a encantar. Nos vemos hasta la próxima.